bienvenidos a esta tarde maravillosa. Les quiero decir que de 147 alumnos que están inscritos en las diferentes modalidades de doctorado, ya se colocaron las asignaciones y por ahora felicito a los 21 que han participado en la primera actividad que se designó, que es la conceptualización de la epistemología desde la postura de los diferentes autores, colocando el concepto, el autor, el año, el punto común que tienen los autores que ustedes van a buscar, siguiendo las instrucciones que están allí en la primera asignación y la referencia bibliográfica que tienen que tener presente, siguiendo las pautas de las normas APA séptima versión. Pero es importante que cuando hagan la fuente bibliográfica o detallen que estén los elementos claves como son el autor, el año, el nombre del artículo del cual están sacando la referencia de la conceptualización de la epistemología, el nombre de la No revista, voy a tener remordimiento. la página y la dirección electrónica que abra, que abra correctamente. Algunos la buscaron de los 147 alumnos a la fecha, 21 han hecho las actividades y pude observar que algunos hicieron la referencia de manera correcta y otros no. ¿Por qué no lo hicieron correcto? Porque no colocaron el link, porque no colocaron la revista. Y es importante que ya desde ya aprendan la forma correcta de referenciar, de colocar las fuentes bibliográficas. Entonces, esa es una de las sugerencias para quienes todavía no lo han hecho, ¿no? Ahora es cuando falta, van 21 apenas de la primera actividad. En la segunda actividad, aunque no la había asignado todavía, porque yo las coloqué allí, les coloqué fecha hasta el 4 de agosto para no marcar presión en cada uno que ya y estar haciendo cambios de fecha, lo dejé libre hasta el 4 de agosto, pero eso no significa que dejen las actividades para el último momento, porque yo también debo entregar las notas acá en la institución. Entonces, que cada uno se haga como esa especie de plan para que traten de que en la semana puedan ir resolviendo las actividades que están allí. Y a pesar de que no había comentado de la segunda actividad para que para que la hicieran, ya hubo que colocaron las posibles teorías de sus trabajos doctorales y 5 de ellas se atrevieron a hacerlo. Y de la tercera actividad, de la tercera actividad, estoy observando tres personas lo hicieron. Las actividades están relativamente sencillas, pero hay que hacer la búsqueda, porque todo tiene que estar directamente relacionado con sus trabajos doctorales. Entonces, bien, la epistemología, como está escrito en estos autores, por ejemplo, Bunge, dentro de su conceptualización, deja algo muy claro que tiene que ver con una construcción social, y es una disciplina científica también de que, de acuerdo a Kuhn, se ve que en la epistemología siempre hay un desarrollo histórico de la ciencia y, de acuerdo a Popper, hay teorías que ayudan a ese conocimiento que se esté desarrollando. Am, que también, de acuerdo a Spinola 2025, los contextos van a rondar desde el punto de vista social, cultural, tecnológico, y pueden haber otros contextos de los cuales ustedes van a buscar información para sus trabajos doctorales, ¿ok? Esto fue lo que se solicitó para la actividad, que era colocar 5 artículos, buscar 5, explorar 5 artículos científicos donde estuviera inmerso cómo define el autor el concepto de epistemología, colocar el título del artículo, el autor y el año, cuáles aspectos, al conseguir el autor y leer el concepto, qué es lo común que ustedes observan, ¿verdad?
y colocar la respectiva fuente bibliográfica. En eso consistió la actividad. A ver, Felicia, por ejemplo, ¿qué observa en esta foto? O María, ¿qué observa en esta foto? O Marta. Hola, buenas tardes. Bueno, en la primera foto observo una señora, carga un bebé, al lado está como un campesino, y ellos conforman la imagen de una persona que está, de un señor ya más adulto. O sea, Hablando a de... partir de la, a partir de la, digamos que la cara del adulto en la primera imagen, ahí la nariz de ese es el brazo de como un anciano y al lado está una señora, la oreja hace parte de la cara, los brazos de la señora y el vestido. Pues es lo que yo veo. Y pues un perrito que está abajo o sea, se ven tres personas. Eso es lo que observo yo. Esa es su La postura, primera, es la que tú ves. Ok. sí. Otro voluntario con respecto a la otra foto. Yo observo a un señor que está con la mano como en el pecho. De la mamá de Natalia yo ya Y en la guardaba otra foto, ya regresaron ob- allá, ya llegaron allá a la casa donde estaba, ya donde viven. y en el otro Ah, observo fue madre. a O sea, una señora, no le llegaron los 50.000 pesos a y ya una la señora que allá, está chao. como con un Bueno, gorro de lana, Ya cuadraron ellos todo, ellos ya cargaron de todo. amarilla. pues estaban desde por la mañana haciendo eso. Eh, Chao, chao. Bueno. sí, es importante que cierren el micrófono para que no interceda en la información de los compañeros y de repente pues uno no sabe qué puedan decir y vayan a pasar una pena, ¿no? Entonces, por favor, Mm. coloquen en silenciador el micrófono y quien vaya a exponer, pues sí lo activa. Vale. Pero Perdón, profe, en la primera imagen, al parecer, si yo la miro de frente, yo veo una chica como mirando hacia el lado derecho. Y si yo la miro hacia abajo, veo como una anciana. Uy, Dios mío. Así es. Entonces, es otra postura, que una visión, una perspectiva que tú tienes. Y así cada uno de los compañeros que están acá pudieran decir, aquí yo no veo a nadie, o veo a una sola persona, o veo a dos, o puede resultar viendo otra cosa, ¿verdad? Y en esta, fíjense que alguien puede ver que Se efectivamente, ven tres imágenes, exacto, algunos pueden decir, aquí hay tres tres perfectos. imágenes, cuatro con un animal que parecen también unas manos. Así es. Entonces, así va a ser la postura que vamos a tener en algún momento determinado donde ustedes tienen que defender por qué ven tres o cuatro imágenes. Ah, bueno, y después la explican y la señalan. No, aquí yo veo el perro acostado, no, alguien no, yo veo la mano, pero bueno, lo importante que es ir buscando esa visión, esa claridad, esa apertura mental para poder visualizar desde otras perspectivas lo que se nos presenta en relación a un tema, objeto de estudio que ustedes tengan en el momento, lo que ustedes estén, lo que ustedes hayan decidido hacer como trabajo de investigación doctoral y donde van a encontrar diferentes posturas, pero ¿qué es la clave? Es defender la perspectiva que encuentren, que visualicen esa postura crítica que deben tener en un momento determinado. Si yo les pregunto acá, ¿por qué ven cuatro? Alguien me va a decir, bueno, porque aquí va una persona y me la señala. Y quien no lo había visto termina observando que sí es cierto, porque lo explica, lo defiende, ¿verdad? Si aquí ven a una persona, alguien no lo había visto y después, tal vez al momento no, pero tiene que esperar unos minutos o tal vez algunos días y vuelve a visualizar. Y eso nos acontece en la cotidianidad más en estos tiempos complejos donde hay un ritmo bastante acelerado desde todo punto de vista, ¿verdad? En lo científico, en lo tecnológico,
en todo lo que tiene que ver los contextos políticos, a nivel ambiental, o sea, todo va a un ritmo acelerado y tenemos es que estar en proceso de observación, mantener el focus sobre lo que estamos estudiando sin dejar a un lado lo que está emergiendo continuamente, ¿vale? Sí, señora. Entonces, nos vamos a encontrar con una lámina, por ejemplo, como esta, donde hay un análisis entre verdades y creencias. Y entre esas verdades y creencias está plenamente el conocimiento. Y vamos a estar continuamente buscando esa validez de las pretensiones del conocimiento que tenemos, definiéndola y justificándola. Es decir, por ejemplo, aquí Soleil, ¿sobre qué tema, objeto de estudio probable está investigando? Muy buenas tardes para los compañeros y profesora. Yo trabajo con un grupo indígena, es el grupo indígena en Vera, el cual ellos tienen una propia lengua, su lengua nativa, y tienen una cosmovisión y cultura, tienen sus propias leyes, tienen sus líderes, lideresas, dinamizadores en la escuela. Y la pretensión de ellos es aprender el español pues aquí en Bogotá los que están. Entonces mi tarea es cómo desde la escuela yo a través de una caja de herramientas puedo ayudar a preservar esa lengua nativa, pero al mismo tiempo enseñar el castellano como una segunda lengua, el español. Bueno, imagínense lo maravilloso de entrar al fondo del ser de cada uno de ellos que tienen una característica y conocer lo que dice acá, cuáles son sus creencias. O sea, que realmente entrar a ese grupo apunta como a una etnia, la palabra lo dice, a una etnia propia de lo que tienen que ver los estudios en el campo doctoral, como método, ¿no? Y ya ustedes ya tienen que empezar incluso a revisar de acuerdo a su objeto de estudio hacia dónde apunta el método. Para eso tendrán su momento de reconocer los diferentes métodos que se viven, que se dan en la investigación desde el punto de vista cualitativo y van a poder observar si el método es fenomenológico, si de repente es un estudio de casos, si tiene que ver con una investigación histórica o una investigación o una historia de vida. ¿Por qué no buscar de repente a una persona específica, la principal por ejemplo, de la etnia donde está y se hace una historia de vida, supongamos, o la etnografía o la teoría fundamental? Entonces, ustedes en su objeto de estudio ya van a empezar a chequear y a revisar. De repente, si no han visto la asignatura, ya pueden ir visualizando los diferentes métodos en el campo, que se siguen en el campo de la investigación cualitativa, ¿ok? Pero van a surgir verdades, creencias, aspectos que son verdaderos, aspectos que son falsos, pero el que se adentra en el campo doctoral va a tener que sacar a flote un nuevo conocimiento, porque eso es lo que se busca en un trabajo de estudios doctorales, ¿verdad? María Fernanda, ¿sobre qué va a ser el trabajo de investigación? Si María no contesta, entonces otro voluntario que me aproveche. Aprovechenme que hago las preguntas para que vayan agarrando datos. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bendiciones. Muy buenas tardes. Bueno, tengo varias opciones, todavía no me he decidido, pero ya estoy en eso. O yo. Ok, bueno, lo importante es que a medida que vean cada unidad curricular, ustedes aprovechen para ir, como decir, haciendo esa revisión de qué es lo que más les apasiona.
porque se hace un trabajo doctoral donde hay pasión por la investigación sobre algo que nos gusta hacer. Entonces, la pasión en el tema objeto de estudio es clave, primero. Segundo, donde puedan tener acceso a la información. Si no hay acceso a tener información, pues sobre qué van a poder obtener data. Tercero, en visualizar que en esa temática que ustedes están analizando para irla convirtiendo en su trabajo final, en su trabajo doctoral, para irla procesando, tienen que haber personas claves, muy valiosas dentro de esa temática que futuramente van a ser sus informantes claves cuando ya decidan ir a la parte del proceso metodológico, porque lo primero es buscar y contextualizar realmente cuál es el problema. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Porque epistemología tiene que ver con esto. Tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver con esas teorías que están alrededor de esa temática que ustedes están desarrollando. Y por lo tanto tienen que conceptualizar, tienen que conocer, tienen que identificar cuál es el problema y contextualizarlo desde lo macro, que es lo internacional, desde lo nacional en el área donde ustedes viven y en el país donde se encuentran y desde lo local en el área donde va a ser el objeto de estudio. Entonces es un macro proceso, luego un medio y luego bajo, alto, medio, bajo. Macro, nacional y local y contextualizar bien el problema. Si se entiende cuál es el problema, eso va a arrojar una serie de interrogantes que le van a permitir a lo largo de este estudio doctoral dar respuesta. Después, hasta que lleguen al proceso de recolección de datos. Entonces, fíjense por dónde vamos a transitar. Entonces, la epistemología tiene que ver con esa construcción, unos términos que ustedes van a buscar a lo largo de su trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, la compañera que nos habló de la etnia, ¿qué podría tener en cuenta en ese estudio? ¿Qué variables pudiera tener en cuenta? Y quienes quieran ayudarla, opinan. Nómbreme unas tres, por ejemplo. Ambiente, digo yo le voy a ayudar. Una, el ambiente. ¿Cómo es el contexto donde se ubica dicha etnia? ¿Qué otra? Población, profe. La población. Ajá. ¿Qué características? A ver, Cultura. ¿cuál? Pues ahí tendría Edad, que consultar lo de la etnia en Vera. Digamos, allá el grupo se divide en tres, profe. Entonces, digamos que están los en Vera Chambí, los en Vera Catío y los en Vera Dóvida. Esos son los tres grupos, pero en mi aula yo tengo las dos etnias, Chamí y Catío. Entonces me tocaría también mirar una parte de lo que es la etnoeducación. Ajá, y explorar en ellos por qué emerge esa necesidad de querer aprender el idioma. ¿Por qué? Porque llegó alguien, porque les ofrecen educación y quieren, o sea, ¿cuál es el motivo? ¿Y realmente existe la motivación? Motivación es otra, puede ser otra Por el variable. derecho a la educación, profe. Ajá, Edgar. No le escuché bien. También por la diversidad, Sí, ¿no? mira, Por la estos inclusión. estudiantes están ubicados acá en Bogotá por el desplazamiento que encuentran en su territorio, ¿verdad? Entonces acá se les brinda ese derecho a la educación y es donde están aprendiendo su segunda lengua. Gracias. Perfecto. Entonces, fíjese, la intervención de Edgar, muy buena. Otra variable tiene que ver con los derechos de la educación. O sea que es una necesidad emergente, obligatoria, porque debe estar inmersa dentro de lo que exige, lo que dicen las leyes del Estado, del país.
Y adicional hay que buscar lo que también se tiene a nivel de educación, a nivel internacional. Entonces nos vamos paseando por diferentes variables que van emergiendo que pueden ser útil para el trabajo de investigación. ¿Ok? Em, gracias, Rafael. Saludos. Rafael, tu temática me recordó, me dijiste que tú eres el del... De tú- Derecho y Relaciones Internacionales. y creo que tú enviaste un trabajo, ¿verdad? Varios trabajos. No, no los he enviado todavía. Ah, Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todos los compañeros. muy buenas tardes. Pues levanté la mano por lo siguiente, porque me llamó mucho la atención el tema que está estudiando la compañera relacionado con las etnias, ¿no? Y el punto que el compañero anterior expuso acerca de la legislación, ¿no? Ujú, Hay que tener mucho cuidado porque a una etnia no se le puede aplicar el derecho como tal, porque para las etnias, en el caso de Venezuela, la población indígena son unos 334.000 habitantes distribuidos en varias zonas indígenas, ¿no? Y el diseño constitucional de Venezuela inclusive habla de una jurisdicción especial para esas etnias. Por ejemplo, lo que para un indígena puede ser un delito, perdón, para lo que cualquier ciudadano es un delito, para ellos no. Entonces le voy a citar un ejemplo que ocurrió hace más o menos como 15 años o más, que en el estado Bolívar estaban construyendo unas torres y los indios en la noche la desarmaban, porque por ahí pasaba un tendido eléctrico, entonces no le puedes aplicar la misma legislación. Tienes que tener muchas consideraciones porque es un fenómeno, o sea, su propia cultura pues los lleva a que no solamente se les cree una legislación especial, sino que el tratamiento desde todo punto de vista tiene que ser especial. Entonces, se me ocurre pensar que en el trabajo de la compañera me parece muy pertinente, muy novedoso, bastante útil para la sociedad y pues sobre esa línea de investigación se puede crear inclusive hasta un programa exclusivamente para esas personas, ¿no? Porque fíjese que ella nos hablaba de dos genias que fueron desplazadas a la ciudad de Bogotá. Eso fue lo que le entendí pues me parece un trabajo con mucha profundidad, ¿no? Y la felicito por ese tema porque de verdad pues es un tema bastante social que toca lo que es la estructura de la sociedad como tal. perfecto. Ahora, Muchas con gracias. relación a con relación a mi trabajo, pues yo estoy trabajando en la construcción. Hasta ahorita tengo el diseño de mi título como la limitación a la discrecionalidad revisora de la Sala Constitucional. Lo explico muy brevemente. A raíz de la entrada de la Constitución del año 1999 en Venezuela, que toma muchos constructos, le consigo mucho paralelismo a la Constitución colombiana del, creo que es el 92, que también tiene mucho paralelismo con la Constitución española de 1979, pues se le dio a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la facultad de revisar, inclusive aleatoriamente o por petición de cualquier ciudadano, las sentencias en todas las áreas, en área civil, penal, tributaria, en cualquier área, pero yo lo limité a las sentencias penales. Entonces, ¿qué pasa? Que esa facultad discrecional pues no tiene un freno en la Constitución. Entonces, eso se presta para arbitrariedades. Y lo otro, que la otra falla que yo le consigo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 25 de los literales del 10 al 12, es que nadie revisa esa sala. Entonces, yo estoy contrastando esas facultades legales, lo estoy contrastando con 18 sentencias que dictaminó la Sala Constitucional en el año 2021, que tuve bastante tiempo para hacerlo porque estamos en plena pandemia. Y pues lo que yo busco con mi trabajo es modificar ese artículo de la ley y que a su vez la Sala Constitucional también tenga una revisión para evitar arbitrariedades. Con relación a la materia de epistemología, pues yo estuve revisando en el trabajo 3, que es revisar a los autores, me consigo con, con autores tanto en México, en Colombia y en España,
que hablan inclusive de esa facultad de revisión. Me parece muy pertinente y ahí conseguí varias teorías. Y pues me aparto un poco de las teorías metodológicas para hablar de teorías propiamente del derecho, como la de Hal Kelsen, como la teoría de la distribución de los poderes, del control de la convencionalidad, que es una teoría que me parece muy pertinente para el trabajo que yo estoy enfocando, porque el hecho de que un país celebre un convenio internacional implica que ese derecho también tiene que aplicarlo. Entonces, por ahí pues conseguí bastante insumo y pues le consigo mucha pertinencia al trabajo por lo que se refiere a un futuro marco teórico en trabajos y autores. Buenísimo, Entonces, pues, porque esas teorías que en tu caso ya has ido buscando, al igual que los otros compañeros, tienen que buscar de acuerdo al área objeto de estudio, te van a permitir conformar ese marco referencial o teórico que algunos llaman, ¿verdad? Dentro de tu trabajo de investigación, porque tienen que estar cada uno de ustedes bien fortalecidos en ese conocimiento objeto de estudio, bien fortalecido. Por lo tanto, esa búsqueda de conocer qué teorías abrazan el tema es muy importante, ¿ok? Y eso es parte de esa episteme, esa construcción y después esa postura, después de tener los autores, esa postura crítica que tú puedes tener como investigador con sus debidos sustentos para poder hacer un abordaje y después llegar a ese proceso metodológico que van a tener que ir hasta allí y poder focalizar exactamente y fíjense que llega un momento determinado en que pueden llegar a construir algo, algo que va a ser o una nueva teoría, un nuevo conocimiento o un nuevo modelo, algo que les va a permitir dejar un legado en la sociedad, en el lugar donde se encuentren. Por ejemplo, hay trabajos de investigación que producto de sus estudios doctorales han llegado a la asamblea y se han aprobado y se han constituido en ley y hoy día, por ejemplo, en el caso venezolano, está funcionando. Y lo digo con propiedad, no sé si lo comenté la vez pasada, si lo comenté, repaso para los que están, y si no lo he comentado, pues es un nuevo insumo para todos. Y se refiere, por ejemplo, a la ley de servicio comunitario. Fue producto de una tesis doctoral. Entonces, así puede ocurrir con algunos de ustedes en el área donde se encuentre, donde se desempeñe. A ver, tiene levantada la mano. Gracias, Rafael. Alberto, ¿qué me quiere decir? Muy buenas tardes, doctora, compañeros todos. Bueno, soy Jimmy Alberto Urbano y tengo la siguiente inquietud. Tal vez es un trabajo muy relacionado con el de la compañera, pero mi situación va un poquito más allá. Le voy a leer el título y después le presento mi situación. Sí, el título de mi trabajo es Mapeo y valorización de los servicios ecosistémicos, culturales y espirituales de las comunidades indígenas en el trapecio amazónico del departamento del Amazonas, en Colombia. ¿Cuál es mi situación? Yo ya tengo lo siguiente, doctora. No sé si el doctor Diego Méndez le habrá comentado. Yo tengo el artículo científico para publicar. El problema es que cobran 10 millones de pesos en Q1, ¿sí? Ese ha sido como el inconveniente de la publicación. Tengo el estado del arte, tengo la matriz de referencias, sí, por estado del arte, o sea, de 300 referencias bibliográficas, y tengo el anteproyecto, y la tesis, el trabajo de grado, va en un 80% de avanzada. ¿Cuál fue mi situación? Yo soy de homologación, o sea, este trabajo ya lo tengo yo, sino que no encuentro quien me lea en la universidad donde yo estaba haciendo mi doctorado, que es la Jorge Tadeo, ¿sí? Ellos me remitieron con la Universidad Nacional, pero el doctor de la Universidad Nacional nunca me leyó, o sea, nunca encontré quien me lea mi proyecto, o sea, ellos me aprobaron el anteproyecto y ahí quedé, y llevo 2 años sin poderme graduar. Entonces, el doctor Diego Méndez me dijo, en la clase de epistemología, habla con la doctora, ¿sí? Para que ella, o sea, de una vez te revise el trabajo y pues dar ese gran paso, porque, o sea, yo estaría para graduarme antes que mis compañeros. No sé si el doctor Diego le comentó mi situación. Entonces, si usted me autoriza, yo le enviaría el material que tengo, o sea, lo que le acabo de mencionar, el artículo científico, el estado del arte,
le enviaría la matriz de referencias metodológicas y el anteproyecto. Ya, eso lo podemos conversar posteriormente de forma privada, ¿sí? Para conocer Vale. exactamente la situación suya, porque pues en este momento específico estamos pues en lo que refiere la unidad curricular de epistemología y entiendo que pues va más adelantado en función de los otros compañeros, porque ya prácticamente lleva un paso adelante, ¿ok? Entonces le va a servir Vale, incluso Luisa. y bueno, y me asombra el hecho de esas cantidades tan enormes para un trabajo, por ejemplo, mostrar un artículo científico, donde es tan válido, tan valioso, y no sé cuáles son las exigencias que se requieren para poder colocar, porque revistas hay variedad de revistas donde puede colocar la información y bueno, se le puede ayudar para que salga adelante con ello, ¿oye? En ese sentido. Sino que en Q1 y Q2 es lo más costoso y la Universidad Jorge Tadeo solamente permite que las publicaciones sean en Q1 o mínimo Q2, sí, Ok, pero le exigen a uno que sea en Q1 y Q1 vale más de 10 millones de pesos. ok. Bueno, podemos hablar al respecto posteriormente. Continuamos. Entonces, fíjense que la epistemología es ese proceso. Es un proceso sistemático porque nada se deslinda desde el inicio del trabajo de investigación hasta el final. Todo está relacionado. Es un proceso sistemático, metódico, que siempre va a buscar generar ese nuevo conocimiento o verificar teorías existentes, pero siempre utilizando orientas la observación o la experimentación o el análisis para responder preguntas de las cuales ustedes, cuando estén realizando su trabajo doctoral, deben apuntar de que esas preguntas científicas que van a dejar al final, o se le puede decir formular en ese planteamiento del problema, queden bien plasmadas para que se observe que realmente tiende a ser un proceso investigativo. Por eso que la forma como se colocan las preguntas también es importante. El cómo se describe tal cosa o el cuáles son las expectativas de algo. O sea, no son preguntas que cuando ustedes las vayan a formular me respondan de una vez a una respuesta que yo pueda decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si esas preguntas al final del planteamiento del problema dan una respuesta inmediata a cualquier persona que diga sí o no, están mal formuladas, ¿ok? Un dato que les doy. Entonces, ustedes van a tener que colocar en el planteamiento del problema, en esa formulación, las preguntas que les llaman la atención sobre el trabajo objeto de investigación y que queden bien, porque eso es lo que ustedes van a resolver a lo largo de su investigación y que después se van a transformar en posibles objetivos específicos, ¿ok? Allá van. Cuando yo hago así es porque tiendo estoy un poquito afectada de la garganta y wow. Ajá. Entonces, a lo largo del camino, en esta asignatura de epistemología, nos vamos a conseguir con una gran cantidad de filósofos que han trabajado como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, como Nietzsche, como Descartes, como Kant, como Foucault, como otros que de repente en un momento determinado ustedes lo van a traer y han dejado huella en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todo, en la esencia de lo que ellos han construido. Por ejemplo, aquí podemos ver en este cuadro, ¿quién lo lee? ¿Quién le llama la atención de alguno de los que están allí? Un voluntario. Profe, yo le ayudo con la primera parte. Entonces, vamos a leerlo época, filósofo, razón, fecha, lugar. Así, en ese orden, puede ser. Entonces, época antigua presocrática. No, voluntariamente de los que están allí, ¿a quién de los que están allí le llama la atención? Y allí está la razón de lucha. Entonces me pueden decir por qué. ¿Cómo relacionarían el que ustedes escojan con el tema
que están manejando en su tesis doctoral, por ejemplo? Pues a mí me gusta Sócrates porque él siempre luchó por hacernos reflexionar a través de preguntas, de dudar. Entonces, pienso que en la investigación no debemos tomar todo como un dogma que ya está hecho, ya está resuelto, sino hay que ir como a la raíz. Y en este caso, en el mío, pues a mí me toca hacer varias preguntas para poder resolver cómo yo voy a tener ese acercamiento para construir esa caja de herramientas que le vaya a servir a cualquier docente que se vaya a enfrentar a un aula donde va a tener que buscar la manera metodológica y manera significativa, aproximarse al conocimiento y ayudar a una comunidad para, ya que son, digamos que tienen esa cultura tan rica y que yo la desconozco, cómo me permite acercarme para hacer esa transacción y yo enseñarle desde mi saber, desde mi quehacer pedagógico, pero a través de la pregunta es que yo voy a lograr hacer ese acercamiento con esa cultura. Chévere, Soleil. Lo cual significa que les dejo como este punto, gracias por tu aporte y por tu integración de lo que viste y lo que tienes en mente realizar. Entonces, les dejo como decir esa semillita a cada uno de ustedes para que puedan relacionar. Ah, bueno, Descartes era uno el que tenía como razón de lucha fundar el conocimiento en la duda, metódica y la razón. ¿Será que tiene que ver con lo que yo estoy realizando y lo que yo voy a realizar en el campo objeto de estudio? Pues tiene que, entra la duda y tengo que reflexionar bastante, tengo que tener postura continua, crítica. ¿Será que yo voy a tener presente a Nietzsche porque él estaba en la lucha por superar la moral tradicional y afirmar la voluntad de poder? Entonces, de una u otra forma, alguno puede revisar estos filósofos que han pasado desde la época antigua, clásica, medieval, contemporánea, cómo se relaciona con lo que ustedes están con lo que ustedes están trabajando, ¿ok? Continuamos. Es decir, que nosotros vamos a explorar el conocimiento desde la antigua Grecia hasta Kant u otros. Analizaremos cómo se manejan las verdades y las Eso creencias está bien. que han evolucionado y han influido en la filosofía y en el pensamiento moderno. La antigua Grecia fue el hogar de pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, y todos apuntaban hacia la verdad, la ética y la epistemología y sentaron esas bases de ese pensamiento occidental y aún son relevantes hoy en día. Aquí puedo mostrarles que, por ejemplo, y ya algunos de los que han hecho las actividades han destacado algunos de los autores que estoy mostrando hoy. Por ejemplo, Popper, en la fecha de 1902 a 1904, se enfocaba en diferentes aspectos, tales como que ninguna teoría científica es verdadera, que algunas eran solamente explicaciones de la realidad, que la ciencia utiliza esto que pasó. Ay, ajá. El método deductivo, pues aplican diferentes teorías a casos particulares, hasta falsearlos. Trabaja diferentes conceptualizaciones. Por ejemplo, él dice que no existe observación neutra por parte del científico, que toda observación está cargada de teorías, que las teorías pasan a ser proyectos interpretativos, que no se sabe si son falsos o son ciertos. ¿Ok? Entonces pueden observar dentro de lo que dice Popper diferentes opiniones que emergieron por parte de él. Y acá tenemos a Thomas Kuhn. Él comenta que la historia es la que determina el paradigma reinante. Y alguno de los que están acá puede decir, oye, pues tiene razón, porque nosotros estamos pasando de etapas o de eras y de repente emergen cosas nuevas y alguien puede decir, todo depende del momento en el que se encontraba. Tal vez antes era una época donde se manejaba un concepto y hoy día que está entrando la educación antes se manejaba de una manera y hoy día que está entrando la inteligencia artificial
de repente la educación está tomando otro rumbo, y bueno, son momentos diferentes. Si alguien toma en cuenta lo que tiene que ver con el ambiente, antes se manejaba de una forma, de repente hoy día ya podemos observar que se están presentando situaciones más críticas que tienen que ver con el calentamiento global, con el manejo inadecuado del ser humano con el ambiente. Y entonces, bueno, todo depende de los momentos. Antes no estaba, hoy sí está pasando situaciones que uno se queda como asombrado, ¿verdad? Entonces, fíjense que uno puede agarrar a alguno de los filósofos y decir, oye, estás en lo cierto, o aún cuando data de esa fecha, aún se mantienen sus pensamientos. Entonces, ¿es falso? ¿Es verdadero? ¿Es creíble? ¿No es creíble? Entonces, les dejo posturas de, por ejemplo, ellos dos y otros que vamos a ver a lo largo de la asignatura. Tenemos acá, por ejemplo, a José Manuel Briceño, que comentaba diferentes como que la filosofía como dinamis, todos los pueblos tienen una visión de mundo, una concepción de vida, de ideas, de creencias sobre el puesto del hombre en el universo y el papel que está llamado a desempañar, enraizadas en la comprensión, en el hecho de ser sujeto. También dice que ve la filosofía como energía y que la energía tiene que ver con filosofar o la producción de obras filosóficas y que los pensadores desarrollan sus respuestas a sus propias preguntas, solución a sus problemas teóricos y lo comunican y articulan en un sistema de pensamientos, se organizan en escuelas que tienen un objeto de estudio y cada día van perfeccionando y difundiendo. Entonces, fíjense cómo José Manuel Briceño Guerrero da a conocer que hay un intento racional de concebir la totalidad de lo que es y el significado del ser. Y cuando comentamos el significado del ser, nos podemos acercar incluso a otros pensadores que tienen que ver con la esencia del ser y ese nuevo método, o no nuevo, ¿no? Porque ya existe, que puede estar inmerso en alguno de ustedes en sus trabajos de investigación, como es el estudio de ese fenómeno. Y por eso el método se le llama fenomenológico, método fenomenológico, la esencia del ser, y van a conseguir autores propiamente de ese método, como Husserl, por ejemplo, lo van a ver posteriormente. Entonces, les dejo un esquema de lo que puede haber expresado en su momento José Manuel Briceño, ¿ok? Entonces nos vamos, la investigación no es rígida, la investigación no es, alguno de ustedes quisiera de repente que le dieran una receta donde todo es uno, dos, tres, cuatro y ya. No, no necesariamente. En la investigación vamos y venimos, ¿verdad? Recordamos, traemos, incorporamos algo nuevo. Entonces, fíjense cómo nos fuimos para uno de los autores que le mencioné, y sin embargo volvemos otra vez a la Edad Media para decirles que durante esa Edad Media el conocimiento fue influenciado por la teología y el pensamiento religioso. Y allí se destacaron personas como Agustín, como Tomás de Aquino, que integraron la fe con la razón, buscando conciliar esa filosofía griega con la doctrina cristiana. Bueno, alguien de los que están inscritos en esta asignatura, compañeros doctorandos, que hizo la tercera actividad, creo que fue la tercera, que es cómo vincula la inteligencia artificial con el tema objeto de estudio. Dio a conocer algo muy interesante que me recuerda lo que tiene que ver con el pensamiento religioso, y es precisamente las críticas que se pudieron haber presentado cuando falleció el Papa Francisco, ¿no? Y entonces, si está por acá, dentro de los que están viendo hoy la asignatura, puede recordar de lo que se trató el video, pero qué interesante todo lo que se presenta en nuestra vida, y que hay cosas ocultas que no conocemos y que de repente cuando uno está en un tema de investigación, pues trata de averiguar más, pero averiguar más el dato, ¿no?
no hay chisme, ¿no? Sino el dato de saber precisamente qué se está moviendo alrededor de cosas que en su generalidad el pueblo desconoce, vamos a suponer. Entonces, las noticias, las lecturas, los videos nos van llevando hasta poder armar una información y nosotros mismos ¿No comió poder, mi papá? ¿cómo? Poder tener un juicio sobre algo específico, sobre una temática que estemos analizando. Entonces me hizo recordar un video que colocó uno de los compañeros precisamente de lo que tiene que ver con las trayectorias de los pensamientos. Esmeralda, dale. Dime que tienes levantada la mano. Sí, doctora. Bueno, Ay, yo estoy un ajá. un poquito asustada, doctora, ¿Por qué? porque bueno, para muchos de los compañeros, para el día de hoy es nuestra primera clase. Tengo entendido la indicación que su merced nos dio, que pues obviamente hay dos hoy que porque ya van o han presentado algunas actividades. Dentro de esas actividades, claro, yo las he analizado porque he venido pues realizando los otros trabajos, pero digamos que hay como que varias preguntas en cuanto a la realización de estas actividades. Yo no he iniciado ninguna precisamente porque hoy es nuestra primera clase y tenía o tengo preguntas sobre alguna de ellas y creo en este estoy con la segunda. No sé si ahora que termine la clase su merced nos va a dar un espacio para que su merced nos explique o lo que tengamos duda de preguntarle y no vaya a tener que yo en este momento pues interrumpir y me quede definitivamente con las dudas, doctora. Las dudas las voy a aclarar de una vez. No necesito Sí, listo. espacio para hablar aparte, no. Ok, vale, doc. El hecho de que estemos hoy en nuestra segunda clase y para otros sea la primera, no quita ninguna, no los deja ni adelante ni después, nada. Porque aquí estamos Ok, concentrándonos específicamente en lo que es la epistemología. Y la ok, epistemología es la ciencia del conocimiento y es saber qué vamos a buscar en función de ese tema objeto de estudio y cuáles son las teorías que están alrededor de lo que vamos a estudiar. Por eso es que es muy importante ya ir determinando sobre qué nos vamos a enfocar. Que de repente puedo observar que algunos ya estén claros hacia dónde quieren ir, que otros estén a medias, ¿verdad? Y otros estén con esa angustia de cómo arranco. Pero no hay que esperar a que tengamos que pasar 5 unidades curriculares para empezar a pensar rápidamente sobre qué vamos a trabajar. ¿Y sobre qué vamos a trabajar? Sobre algo que a nosotros nos gusta, sobre algo que a nosotros nos apasiona investigar. Porque si no hay emoción, si no hay pasión por lo que queremos hacer, pues ahí sí estamos mal. Entonces tenemos que buscar sobre dónde yo tengo fuerza para buscar el conocimiento, dónde yo tengo apertura para buscar información, el dato. Y definitivamente estar dispuesto a leer diariamente, a indagar, a buscar material bibliográfico. El que asume este compromiso de un estudio doctoral y de ir apuntando a lo que es el producto final para hacerse doctores, y hacerse doctores es ser declarados investigadores científicos, significa que no es un trabajo ni de pregrado ni de maestría que solamente queda en la gaveta. No, significa que estoy apuntando a algo que va a resolver una necesidad social o va a dejar un legado científico en el área donde se encuentra laborando y que puede, dependiendo de donde estés trabajando, puede llegar a estratos más altos. Entonces, no te preocupes en ese miedo que, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo arranco? Eso han adelantado demasiado. No, no, no. Se trata de conocer que la epistemología es la ciencia del conocimiento y sobre la temática que ustedes decidan enfocarse, tienen que buscar información y leer, leer. Porque si no leen, no se documentan. En el momento que ustedes decidan enfocarse sobre un objeto de estudio, sobre esa temática tienen que conseguir información internacional, nacional y local, donde ustedes sientan que el que sabe es usted, la persona que está en ese trabajo de investigación. Que si alguien le pregunta, tenga respuesta porque ya ha explorado. Entonces, de eso se trata. De eso yo, a pesar de que la unidad curricular tiene mucho que ver con el contexto histórico de los filósofos, lo que arropa toda la información, yo voy
inhalando una cosa con otra, porque es llegar hasta el método que ustedes van a tener que desarrollar en su momento. Pero para desarrollarlo tiene que estar muy bien contextualizado cuál es el problema. Entonces, eso se llama el focus que tienen que tener, las preguntas que se tienen que hacer. Empiecen Sí, perdón, Doc. Sí, yo esa parte pronto que se acaba de explicar, sí, sí, la tengo clara de pronto irnos enfocando y tener ya como claro sobre qué es que se va a plantear la tesis. Yo, por ejemplo, en mi idea y en lo que su merced ha venido explicando y de aportando desde el hecho de mis estudios de maestría, yo dije, no, pues a mí me encantaría una tesis con un título que lo tengo pues plasmado sobre la neurodiversidad y de enseñanza de las matemáticas, pero desde la parte inclusiva y neuropsicológica con estudiantes de TDAH, la dislexia y la TDAH, pero pues obviamente sí necesitan bastante lectura, bastante información, obviamente de varios autores, filósofos que aporten a ello. Yo esa parte la tengo claro. Es más como en la presentación de las actividades, doctor, porque ¿a qué voy? Por ejemplo, una de las actividades, la segunda, que es la de teorías relacionadas con la investigación, lo que entiendo de lo que se está pidiendo ahí es, dice, relaciona con la temática posible de la investigación doctoral y plasme la información de o sea, es la que ya se tiene sobre la que yo voy a trabajar y coloque por lo menos en este caso 5 artículos que me aporten a esa tesis que quiero iniciar. Sí, así es. ¿Cuáles teorías? O Ahora, esto es un preámbulo. No es que necesariamente esas sean, pero por lo menos sí, sí, le incito a que busque. Porque si, por ejemplo, yo estoy trabajando, suponiendo que yo estuviera trabajando en el área gerencial, yo tendría que buscar cuáles son las teorías que tienen que ver con la gerencia. Entonces yo pudiera decir, bueno, a mí me interesa la teoría sistemática, porque en una organización el sistema es muy importante. No, yo voy a trabajar la teoría de la complejidad, porque resulta que estamos en un mundo donde todo es complejo, donde cada día aparecen cosas nuevas, o voy a trabajar la teoría del caos, porque yo no sé cómo ser gerente en medio de tanto caos, entonces voy a trabajar la teoría del caos, o de repente me aparece otra teoría que alguien en el mundo de estos filósofos o de nuevos autores, la teoría de la transcomplejidad, porque resulta que es que ya no es complejo el asunto, sino que trasciende, entonces busco otra teoría. Y así sucesivamente, cada uno en el campo donde se encuentra, llámese en el campo del derecho, en el campo de la psicología, de la educación o de cualquier, o político o ambiental o en el área que se encuentre, debe ir pensando cuáles son las teorías que asocian esa temática que están desarrollando. Así que no es tema de angustia. Y si hay angustia, lo que hay que hacer es son tres cosas: respirar profundo, sacar esos nervios, volvemos a agarrar, volvemos a botar y decimos sí puedo, porque si otro pudo, yo también puedo, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces, a eso los invito, ¿ok? gracias, doctora. Hay que buscar información. Doctora, buenas tardes. Yo estaba revisando la plataforma, compañero, buenas tardes, y las actividades están para el 5 de agosto. Pues es Sí. nuestro primer encuentro y ya hay 3 actividades que cierran el mismo día. No sé si estas fechas se van a ampliar o tenemos que estar sujetos a estas fechas. Bueno, no, no, la verdad que no he pensado en todavía no he pensado, déjeme ver las fechas de entrega de las notas acá, pero el hecho de que esté el 4 no significa que es que se va a ampliar para las 3, no, significa que ustedes tienen que asumir, ¿verdad? El reto de que, bueno, tienen esta semana para lo que empezaron, para trabajar la primera, que es el concepto de epistemología, y en la siguiente semana, pues trabajan la otra que se asignó, y así en la tercera semana, supongamos, ¿sí? Que ya faltan 2 semanas, nos faltan 2 semanas para agosto, creo. Hoy es 28. Ah, no, ya pronto, 28, 3 días. Ok, y que pueden resolver, porque así como, por ejemplo, Ok, doctora. es trazarse esa meta de que no son complicadas, pero que hay que dedicarle para dar respuesta, ¿ok? Doctora, qué pena que tenía mano levantada. Yo ya estoy, ya prácticamente tengo algunas, ya las tengo, eh, pero tengo una duda en la primera, leyendo los artículos, bueno, leí como 8 artículos. Entonces, lo que se plasma de concepto de epistemología es lo del autor como tal,
Porque, por ejemplo, el por autor. ejemplo, hay un artículo en donde el autor habla de Severio, habla de Piaget, habla de, digamos, de muchos, de Galindo. Y luego, o sea, como comienza hablando de los conceptos según ellos, y luego él como que hace digamos, una opinión sobre que la epistemología. Entonces me toca poner de cada uno de los que él habla y luego, digamos, la postura de él o cómo sería. Va a ver que hay en alguna parte una conceptualización y eso es todo. Sí. Colocar el concepto de epistemología. Todo el resto de información que tú estás comentando, eso lo voy a ver después yo cuando abra el documento. Que por cierto, lo que sí tienen que asegurar es que el documento abre, que la fuente bibliográfica está colocada correctamente. Autor, año, el título de la revista, el volumen, las páginas de donde lo tomó y a veces algunos de los que pude observar que lo hicieron muy bien tienen el DOI, porque algunas revistas ya van con DOI, otras no lo colocaron así. Pero hasta ahora los que lo han hecho maravillosamente y lo han hecho muy bien, tal cual de los 21 que les comenté que lo habían hecho, tal vez dos o tres que no colocaron el link y que gracias a lo que tú estás diciendo, no se trata de colocar que lo que dijo Piaget, lo que dijo el otro, no, 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 el concepto como tal que arropa finalmente ese artículo, ¿ok? Ah, ok. O sea, colocó, o sea, después de leer, entonces, o sea, lo que recoge el autor, después de presentar todas las teorías, lo que recoge el autor como, Ajá, como, estamos hablando de la primera, ¿no? Que es el concepto de epistemología. Y hay sí, una no es de epistemología. Hay una columna que dice, entonces tú como investigadora, ¿qué opina de esos cinco autores? ¿Qué hay en común? O si hay algo diferente, o si le parece que eso no es lo que es el deber ser. O sea, ¿cuál es tu postura? ¿Qué hay en común de esos cinco autores? ¿Ok? Ok, Entonces, muchísimas gracias. hay renacimiento y hay humanismo. El renacimiento trajo un renovado interés en el humanismo y en el estudio de los clásicos pensadores, como Erasmo, como Maquiavelo, y promovieron el uso de la razón y la observación como métodos para alcanzar la verdad. Y aquí empezó a llover muchísimo. Entonces, hay autores que nos llevan a nuevos enfoques de la ciencia. Entonces, aquí pueden observar algunos muy nuevos y otros muy antiguos. Bunge de 1960, él dice que hay un creciente cuerpo de ideas establecidas provisionalmente que pueden caracterizarse como conocimiento racional, como conocimiento sistemático, que el conocimiento es exacto, que es verificable y por consiguiente falible. ¿Qué es lo que se busca? ¿Eso cambia la realidad a la actualidad? No, yo creo que actualmente eso sigue vigente. Uno tiene que buscar que sea exacto, que sea verificable, que sea falible, ¿verdad? Y sin embargo, mire, Guattari desde el 77 decía que la ciencia es una explicación racional y objetiva del universo. A mí me parece que se mantiene, ¿verdad? Tamayo y Tamayo del 2006 dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos, probables, metódicos, sistemáticos. Fíjense que a pesar de ser de diferentes tiempos, todos apuntan a unas mismas características. Hoy día tenemos personas como Chavino y Villegas que ya dan una nueva visión y esa visión está fragmentada de esa ciencia tradicional y ya ellos apuntan en que hay unos principios que tienen que ver con la revalorización de la subjetividad, de la incertidumbre, del enfoque holístico, del diálogo de saberes. Y hay unas características propias que son de la transdisciplinaridad que les comentaba, que es superar esas fronteras de esas disciplinas, creando nuevos espacios de colaboración y de intercambio de conocimiento. Y hay metodologías mixtas que se trabajan, que se hacen también en los trabajos de investigación, en donde se combinan métodos cuantitativos y cualitativos para tener una visión más completa. Algunos de ustedes me dirán, no, 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 yo ya estoy enfocado con una investigación netamente cualitativa. Y otros me dirán, no, 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 lo mío es cuantitativo. Y otros me dirán, no, la institución dice que para hacer doctorado tiene que ser cualitativa. No sé. Tendrán ustedes que ver cuáles son los lineamientos de la institución, pero desde mi postura como investigadora, amplio, con una visión de lo que he visto hasta ahora, de lo que he podido estudiar e investigar, puedo decirle que tranquilamente pueden hacer investigaciones doctorales o cuantitativas o cualitativas o mixtas. Nadie coloca una camisa de fuerza para decir
que esta es la única condición para poder ser tesis doctoral. No, si no es cualitativa, no es. No, me falso. No, que si es cuantitativa, no es. Falso. No, que no se puede tocar la lista porque eso es tremendo. Falso. O sea, yo pienso que cualquiera de las tres opciones son válidas para hacer un trabajo de investigación doctoral. Dependerá de cómo ustedes se sientan, cómo ustedes puedan percibir que tienen la información y bueno, en ambos casos va a ser rico lo que recabe para poder hacer ese trabajo doctoral que vayan a desempeñar. Oye, yo quiero saber si me escuchan bien porque aquí está cayendo agua bastante. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora, pero eso se Doctora. Todo bien entrecorta aquí. todo, doctora. Sí, señora, perfecto. Perfecto, maestra. Perfecto aquí también. Chévere, estoy bien resguardada, pero escucho bastante. Ok. Por ejemplo, Kant, el amigo aquí guapo, con sus rulos, él revolucionó la filosofía con su obra crítica de la razón pura y propuso que el conocimiento es una síntesis entre la experiencia y la razón, desafiando las nociones previas sobre la verdad y la percepción. Fíjense cómo en la foto que les coloqué inicialmente, a esta altura puede haber alguno de los que asistió que no vio nada. Ahí no vio ninguna cara. Y en el caso de la foto donde estaban, que alguien me dijo que habían tres o cuatro cosas, personas que se identificaban, alguien pudo no haber visto nada. Y ahí estaba un hombre, una mujer, un perrito, ¿verdad? Y en la otra foto habían dos, una joven y una señora. Entonces, todo dependerá de esa percepción con el que yo permita abrir esta glándula pineal, ¿verdad? Para tener mejor apertura a ver las cosas, el estudio de las cosas. Entonces, aquí les muestro cómo el auge de esos paradigmas que se han venido presentando, tenemos paradigmas positivistas con Wittgenstein, que él manifiesta que el lenguaje es clave en las palabras y las cosas, que las imágenes también son importantes, las figuras, las pinturas, las expresan una realidad, que mediante la forma es como el lenguaje toma contacto con la realidad. Fíjense, me recuerdo el caso de la persona que comentaba lo de las etnias, ¿verdad? El lenguaje, el significado, la forma como se expresen, la forma como miran, todo eso les va a dar información. En una investigación, todo es importante. Nada queda fuera de la realidad, siempre y cuando realmente busquen la metodología adecuada, los instrumentos adecuados para ese análisis, ¿ok? Entonces, podemos recordar acá el Círculo de Viena, que impulsó el inductivismo. Considera la ciencia como un conocimiento derivado de la experiencia. En esa época, un intento de fundamentación y construcción de una ciencia pura, unificada, donde el mundo es la totalidad de las cosas, de los fenómenos y no de las puras esencias, donde los hechos ya no son expresados objetivamente por medio solamente del lenguaje, sino que podemos obtener interpretaciones escritas por una sociedad o una cultura determinada, donde se propone un programa para la ciencia que justifica las teorías científicas sobre la base de enunciados que describan hechos por medio de experiencia. Entonces, fíjense cómo han pasado eventos que nos han dejado huella y nos han dejado tremendos mensajes y posturas que nos pueden llegar a servir a nuestros trabajos de investigación doctoral. ¿Ok? Entonces, en conclusión, desde la antigua Grecia hasta acá, el viaje del conocimiento ha sido un proceso, pero un proceso que no ha sido rígido, un proceso que es dinámico y que ese proceso permite conocer verdades, creencias y que han sido cuestionadas, han sido reinterpretadas, mostrando que el entendimiento humano es un camino constante de evolución. Y así vamos a estar. De repente, dentro de un siglo, estarán algunos de ustedes en algún libro, en algunos artículos ya, y vamos a leer, wow, mire lo que nos dejó
el modelo que construyó, lo que dejó el legado, ¿no? De tal persona de los que están acá, de las que están acá. ¿O no lo creen? A ver, ¿sí lo creen o no lo creen? Por supuesto que sí. Sí, así es. ¿Qué cree? En nombre de Dios, sí se cree. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Claro que creemos. Ok. Bueno, entonces, Profe, antes de que termine, yo tengo una inquietud referente a la elaboración de los trabajos, ¿sí? Estoy acá en la página donde su merced, pues obviamente, donde nosotros tenemos que elaborar nuestro trabajo. Ese trabajo, o sea, yo lo tengo, o sea, lo estoy interpretando de la siguiente Estamos manera. confiados en eso. no le escuché. Gracias. Eh, ¿Me su puede, merced, su me puede merced pide son diapositivas o pide un cuadro donde vayan los 5 autores que estén hablando de la epistemología, ¿sí? Y dentro de ese cuadro hay que adicionar otro donde vaya, o sea, el link de donde se produjo la investigación Sí, pero o cómo es la cuestión. siguiendo las normas APA en una de las columnas, porque las normas APA tienen su forma de escribir las fuentes, ¿ok? Eso tiene, Ah, ok. no es solamente colocar el link, porque estaría muy mal, porque ustedes en sus trabajos doctorales ya tienen que empezar a colocar las fuentes completas, bibliográficas, con autor, con el año, con el título del artículo, el volumen, la revista, las páginas y el link correspondiente, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que he hablado hasta ahora, ¿qué me puede decir? ¿Qué me pueden decir rápidamente? ¿Para qué sirve entonces la epistemología? A documentar el conocimiento. Así es. Gracias por tu video. Fue el tuyo, él creo que lo vi. Sí. Exacto. Para orientar el conocimiento, hacia dónde vamos. Miren, fíjense la interconexión que hay aquí con la foto de las personas. Cómo alineamos, cómo enfocamos, cómo a la larga todo está sistemáticamente vinculado. Y sobre eso tenemos que hacer cada uno la tarea, ¿ok? O si estoy en un área de administración, tendré que buscar cuáles son las teorías que rigen la administración. Y ahí se va a encontrar con una cantidad de teorías, teorías clásicas, teorías de sistemas, teorías de comportamiento. Entonces, por eso cada uno, desde el área donde se encuentra, va a buscar las teorías, si están en los que están en psicología, teorías de comportamiento, teorías de evolución, dependiendo de la temática. Fíjense que si tenemos teorías clásicas, entonces se van a encontrar con Taylor, con Fayol, con Weber, y cada uno tiene su propia explicación. Entonces ustedes dirán, ah, no, pero realmente, a pesar de la época en que Fayol trabajó la teoría clásica de la administración, todavía me interesa. ¿Por qué? Porque para mí es importante planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Ven? Pero yo, por ejemplo, yo diría no, para mí no, porque para mí es importante incorporar no solamente esas 5 funciones, para mí es importante la autoevaluación y eso no está enmarcado allí porque no a todos les gusta autoevaluarse, que nos evalúen, no les gusta. Y resulta que para mí, como ingeniero industrial, me parece que es tan importante, a mí me interesa saber en qué debo mejorar o qué estoy haciendo mal, que yo no veo y otros sí ven en mí. Y no todo el mundo tiene esa capacidad de aceptación, sino que si alguien le dice algo que es una crítica constructiva para ser mejor, ya lo ve como enemigo. Entonces yo estaría en contra porque no me parece que solamente es suficiente para para un trabajo gerencial las 5 funciones. Yo le agregaría otra. Entonces, ¿a qué les llevo a analizar? Es a tener esa postura como investigador sobre lo que conseguimos a lo largo del camino, si están de acuerdo, si les parece que se agregan a sus trabajos o simplemente consideran que no porque tienen otra postura. ¿Ok? Y así sucesivamente otras teorías que se pueden seguir presentando. Por ejemplo, aquí tenemos en las relaciones humanas, las teorías humanistas. Entonces subraya la importancia de los factores sociales, emocionales. En la teoría del comportamiento organizacional está Abraham Maslow. Hay una teoría de Maslow, por ejemplo, que se llama la teoría de las necesidades. Y es una pirámide, donde en esa pirámide se maneja desde la parte de abajo
hasta llegar arriba, las teorías, las necesidades fisiológicas, y va subiendo, las necesidades de seguridad, las necesidades de alimentación, hasta llegar a las necesidades de autorrealización. Entonces yo me preguntaba, ¿será que esa teoría, por ejemplo, en Venezuela, todavía se mantiene? ¿Será que en nuestro caso llegamos realmente a las necesidades de autorrealización o en este momento nosotros estamos específicamente luchando por las necesidades fisiológicas y de seguridad? Porque la inflación nos llevó a un momento en que nuestros sueldos humanamente no alcanzan para uno lograr lo que desearía, por ejemplo, ¿sí? Este, entonces, yo diría, esa teoría de Maslow sigue vigente o estará invertida o, bueno, tendría que analizar a fondo si estuviera haciendo un trabajo desde el punto de vista gerencial, si aplica o no aplica. O será que a esa pirámide busco otro actor y en otro autor resulta que ya se incorpora no solamente las de las fisiológicas, las de seguridad, las de alimentación, sino que antes de llegar a la autorrealización hay otra que es la espiritual, que es la que nos está moviendo ahora mucho más. Entonces, es analizar cada una de las teorías que encontremos en el camino para relacionarlas con nuestros trabajos, ¿ok? Fíjese, teorías de sistemas de Bertalange, teorías de la contingencia de Freiler, las teorías de desarrollo organizacional de Lewin. Bueno, estos son ejemplos de teorías. Por eso que la actividad que les coloqué es precisamente para que exploren cuáles serían las que tienen que ver con su trabajo de investigación, cuáles teorías. Y eso significa leer, buscar, hablen con el hermano Google, ¿verdad? Hablen con el amigo de la IA también, pero háganlo bien. Háganlo bien. Es no solamente creer lo que nos dicen, sino explorar si realmente viene de fuentes confiables. Jessica, ¿qué me quieres decir? Jessica, Buenas tardes. muy buenas tardes. Y docente. Profe, por favor, quisiera saber si es posible realizar los trabajos con dos compañeritas más, o sea, en total seríamos 3. Bueno, con tal y se haga bien, porque la exigencia debe ser mayor. Tiene que estar bien el artículo, tiene que estar... No, yo no di esa condición, esto es individual. Inicialmente, ¿sí? Porque pues cada uno, esto tiene que ver con sus trabajos de investigaciones, ¿verdad? Y cada uno pues tiene su propia idea hacia dónde apunta su trabajo. Entonces, dependiendo si son en común, que las 3 son de educación y sobre una misma área, de repente pudiera ser. Me tendría que escribir para ver si es viable o no. Pero por lo general cada uno tiene su propio tema de tesis y por lo tanto las teorías no son iguales, algunos pudieran ser, ¿verdad? Pero por ejemplo en el último tema es cómo se relaciona la inteligencia artificial con su tema de investigación, entonces tendría que indagar cada uno, no es 1 para 3, y desde el punto de vista de epistemología, pues bueno, los conceptos de cada uno y además que las tesis doctorales se hacen individuales. Entonces, esa es la situación, ¿ok? Me escribes a ver de qué se trata el tema de cada uno. Recuerden Bueno, sí, señora. 58 412 137 0102 más 58 412 137 0102. Solo que me tienen que escribir primero quién es, que es estudiante del doctorado para yo poder contestar o escribir. Porque lo contrario, como no los tengo registrados con nombre y apellido, pues no sé quién es. Y entonces me escriben, soy fulanito de tal del doctorado. Ok, y con mucho gusto.